Hola financieros y financieras, yo soy Ignacio y esto es Contabilidad en Breve, una serie de videos donde vamos a aprender temas esenciales sobre la contabilidad básica o sobre elementos contables básicos. En este video vamos a hablar sobre lo que es el principio de partida doble, así que comencemos. Como vimos en el video anterior sobre la ecuación contable básica, la contabilidad se basa en el registro de transacciones y no en el registro de simples ideas u opiniones. Recordemos entonces que la definición de transacción es cualquier suceso que afecte la posición financiera de la empresa y que pueda medirse de manera confiable. Cada transacción tiene un efecto dual sobre la contabilidad y este efecto se le denomina principio de dualidad o principio de dualidad económica. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar sobre el principio de dualidad. Este principio nos dice que todas las transacciones susceptibles de cuantificarse tienen un efecto sobre los recursos o activos, sus fuentes de financiamiento o pasivos o sobre ambos. Ya, esto quiere decir que una transacción va a afectar a nuestros activos, a nuestro pasivo o a ambos. Otra definición que podemos ver sobre este principio es que establece que todo hecho contable da lugar a una relación de causa y efecto en al menos dos de sus elementos patrimoniales que determinan movimientos de igual importe pero en sentido contrario. El principio de dualidad económica también nos dice que cada recurso o activo que dispone la empresa fue generado por terceros, los cuales poseen derechos e intereses sobre los bienes de propiedad de la empresa misma. Ahora sí, nos enfocamos un poco más en describir lo que es una transacción. Ya en las transacciones podemos identificar dos efectos o partes que afectan los componentes contables de una empresa. En cada transacción podemos encontrar dos lados. Por un lado tenemos la parte que da o que entrega de la transacción y por el otro lado encontramos la parte que recibe. Es decir, en una transacción un componente contable va a entregar y el otro componente contable va a recibir. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a ejemplificar algunas situaciones que vamos a ir explicando. Una compra de mercaderías por la empresa en efectivo provoca. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Vamos a ver qué efectos tiene esta transacción dentro de los componentes contables de la empresa. Si vemos en este caso, lo primero que podemos notar es un incremento del activo mercadería, porque estamos comprando mercadería. Y si la estamos comprando en efectivo, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una disminución también en el activo efectivo. Pero en este caso, la mercadería sería la parte que está recibiendo. Es la parte de la transacción que recibe. En el caso del efectivo, sería la parte de la transacción que da. Entonces acá podemos identificar estas dos partes de la transacción, que es la parte que recibe y la parte que da. Si vemos otra situación que dice una compra de activo fijo a crédito por la empresa provoca. ¿Qué provoca esta compra de activo fijo por la empresa? Primero que nada vemos un incremento del activo fijo, un incremento de este componente activo que es la parte de la transacción que está recibiendo. Mientras que también vemos un incremento en este caso de la cuentas por pagar, que sería un incremento en el pasivo, que sería la parte de la cuenta que está dando o que está entregando. Vamos ahora a ver una última transacción. Una venta de mercaderías en efectivo por la empresa provoca. ¿Qué estamos viendo en este caso? ¿Qué componentes de la contabilidad puede afectar? Si vemos una venta de manera sencilla, sin considerar IVA y ninguna de esas cosas, vamos a notar una disminución en el activo mercadería, prácticamente porque es mercadería que está saliendo del negocio. Y si se está vendiendo en efectivo, vamos a ver un aumento en una cuenta de efectivo, ya también de activo. Entonces estaría disminuyendo un activo y aumentando otro activo. El incremento del activo efectivo sería la parte que está recibiendo y una disminución del activo mercadería es la parte que está dando o que está entregando. Entonces de esta manera es como podemos ver los efectos o los dos efectos de los cuales nos habla el principio de dualidad económica o el principio de dualidad y que finalmente terminan afectando los componentes contables de la empresa. Ahora vamos a ir a ver entonces lo que es el principio de dualidad y cómo se relaciona con la partida doble. La partida doble toma los efectos del principio de dualidad y los registra
para cada componente contable afectado en las transacciones. Si dijimos anteriormente que el principio de dualidad consideraba dos efectos dentro de las transacciones, lo que hace el principio de partida doble es tomar esos efectos y registrarlos para cada componente. ¿Y dónde los registra? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, el principio de partida doble se basa en la ecuación contable, es decir, en el activo igual pasivo más capital contable. ¿Qué otra cosa más podemos decir sobre el principio de partida doble? Todas las empresas emplean lo que se conoce como este sistema de contabilidad de partida doble. Esto nos dice a grandes rasgos que cada transacción afecta por lo menos a dos cuentas y también que los cargos totales que registra cada transacción sean iguales a los abonos registrados. Cuando uno va haciendo el libro diario en la contabilidad, para ir viendo que todo vaya correcto, tiene que ir siempre sumando el total de los cargos y de los abonos. Cuando nosotros llegamos al final del mes y vemos todos los cargos y los abonos, estos tienen que ser iguales, no puede estar descuadrados. Y de esto se encarga la partida doble. El método de partida doble se puede resumir de la siguiente manera. Cuando se contabiliza un hecho contable, también se debe reflejar su contrapartida. Este procedimiento presenta grandes ventajas, además de posibilitar el cumplimiento de la ecuación contable básica. Dota de una gran consistencia, puesto que facilita la detección de errores y permite ordenar y clasificar toda la información económica que podemos encontrar en las transacciones. Ahora vamos a ir a ver dónde se registran estos efectos que tiene cada transacción. Como hemos visto anteriormente, las transacciones tienen efectos y estos efectos se registran en las cuentas contables. Una cuenta contable es donde se registran los aumentos o disminuciones de cada concepto contable afectado por las transacciones comerciales. Las cuentas contables tienen la siguiente anatomía, que es lo que vamos a ver ahora. Esta cuenta T que tenemos acá es la cuenta T de una cuenta contable. También se llama cuenta del mayor. Acá se registra cada efecto de las transacciones que se realizan en el negocio. Cada cuenta tiene una sección para registrar aumentos y para registrar las disminuciones llamadas movimientos que son provocadas por las transacciones. Cada cuenta tiene dos columnas básicas que se identifican con el nombre del debe y del haber. Según la naturaleza de la cuenta, es decir, si pertenecen a los recursos o a los activos, o si pertenecen a la sección de los derechos o pasivos. Estas columnas tendrán acciones contrarias. Acá podemos ver un ejemplo de cómo ocupo yo las cuentas T en el desarrollo de los ejercicios. Acá podemos ver las cuentas de activos, yo las voy agrupando por tipo, activos, donde tenemos efectivo y cuentas por cobrar, y tenemos también lo que es las cuentas de ingresos. Ya acá deberían faltar los pasivos, los gastos y los ingresos. Pero este es un ejemplo. El registro de los movimientos de las transacciones en ambas columnas también tienen nombres distintos. Por ejemplo, el registro de los montos en la columna del debe se llama cargar y el registro de los montos en la columna del haber se llama abonar. A continuación vamos a ver cuál es el efecto para cada uno de los componentes contables, ya cuál es el efecto de cargar y de abonar para cada uno de este tipo de cuentas. Y esto lo vamos a relacionar con la ecuación contable básica. Si volvemos a revisar los componentes de la ecuación básica, tenemos los activos, los pasivos y el capital contable, tal como lo podemos ver acá en la imagen. Recordemos también que los activos se les conocen como recursos, a los pasivos y al capital contable se le conocen como derechos. Ahora acá ejemplificaremos para cada componente su cuenta T con las columnas y el efecto correspondiente para cada registro realizado en ellos. Veamos acá, en el caso de los activos tenemos la columna del debe. En la columna del debe se registran los cargos y estos cargos provocan un aumento de la cuenta de los activos. En el caso de la columna del haber se registran los abonos y estos abonos provocan una disminución de la cuenta activo. En el caso de los pasivos vemos situaciones totalmente contrarias, como dijimos anteriormente. Según la naturaleza de estas cuentas van a tener acciones contrarias. Vemos entonces que los activos y los pasivos tienen acciones contrarias. En el caso de la columna del debe, donde se realizan los cargos, estos provocan una disminución de los pasivos, mientras que en la columna del haber, donde se registran los abonos, esto genera un aumento en la cuenta de los pasivos. En el caso del capital contable vemos que con un cargo, ya, es decir, este movimiento que se registra en la columna del debe provoca una disminución de este capital contable, mientras que un abono
que es este movimiento que se registra en la columna del haber, provoca un aumento también en estas cuentas. Esto es a grandes rasgos, ya, porque interiormente estas cuentas pueden tener otras cuentas. Acá estamos viendo como en general las cuentas del capital contable, pero dentro de las cuentas del capital contable hay otras subcuentas, ya como ingresos y gastos, que pueden tener unos movimientos distintos a esta cuenta en específico del capital contable. Pero con eso no nos vamos a enredar ahora, así que vamos a seguir viendo esto a grandes rasgos, porque estamos viendo prácticamente un tema muy básico. Ahora que vimos lo que era una cuenta contable, lo que era un cargo y lo que era un abono, y también los efectos que tienen estos dentro de cada componente de la contabilidad, veremos en detalle las situaciones mencionadas anteriormente y las iremos analizando una a una. Y la primera de ellas era la compra de una mercadería por la empresa en efectivo. Recordemos entonces que el sistema de partida doble nos dice que las transacciones tienen efectos duales que afectan por lo menos a dos cuentas, y estos efectos eran las cuentas que reciben y la cuenta que entrega o da. En esta situación podemos identificar dos cuentas, lo que es la cuenta de mercadería y la cuenta de efectivo. En este caso, ambas cuentas, como dijimos anteriormente, son cuentas de tipo activo o recursos. Entonces tenemos tipo, recurso y recurso. En este caso veremos entonces que los efectos dentro de la cuenta T son los mismos, como se muestra en el POSIT. ¿Qué es lo que tenemos acá? Para ambas cuentas el cargo aumenta esta cuenta y para ambas también el abono las disminuye. Ahora, viendo más en detalle esta situación, podemos ver que en este caso la cuenta de mercadería, esta cuenta está aumentando. Por ende, el valor de las mercaderías que se está comprando tiene que ser registrada en la columna del debe, es decir, vamos a cargarla. En este recuadro lo que vemos es cómo debería ir quedando el asiento del libro diario. Ahora vamos a ver lo que sucede con efectivo. Como dijimos anteriormente, como estamos pagando con efectivo, este activo está saliendo de nuestra empresa, por lo que este efectivo es la cuenta que está entregando. Y ese monto se tiene que registrar en la columna del haber, es decir, tiene que ser abonado. Tal como lo podemos ver en el asiento de acá abajo. Este monto tiene que ser registrado en la columna del haber. Así es como queda plasmado el efecto de la partida doble en esta transacción económica, en la cual vemos un hecho contable que afecta a dos cuentas, mercadería y efectivo. A grandes rasgos, ¿cómo debería quedar esto en la cuenta de T para cada cuenta? Esta información quedaría de la siguiente manera entonces. Vemos la cuenta de T de mercaderías, en la que vemos un cargo realizado que se registra en la columna del debe, acá, y vemos la cuenta T de efectivo, en la cual vemos el abono que se realizó para la compra de esta mercadería. Vamos ahora a ver la siguiente situación, una compra de activo fijo por la empresa. ¿Qué provoca esta situación? Como lo vimos anteriormente, ya en esta situación podemos identificar dos cuentas. Tenemos lo que es la cuenta de activo fijo y la cuenta cuentas por pagar. Como dijimos anteriormente, la cuenta de activo fijo, y como su nombre lo indica, es una cuenta de activo, ya, o una cuenta de recursos, y en este caso cuentas por pagar es un derecho, es decir, un pasivo. En general, todas las cuentas que terminan en por pagar es una cuenta de pasivo. En este caso, para los activos, los movimientos registrados en la columna del debe genera un aumento, como lo vimos anteriormente, y un abono, que es los movimientos registrados en la columna del haber, provocan una disminución. Y en el caso de los pasivos sucede totalmente lo contrario, el cargo la disminuye y el abono aumenta. Volviendo en este caso a la situación, vemos entonces que el activo fijo está aumentando, y si lo vemos desde el punto de vista del asiento del libro diario, esta cuenta tiene que ser cargada, tal como lo podemos ver en la imagen. Es decir, esta cuenta tiene que ser, le tenemos que registrar acá el monto en la columna del debe, y esta cuenta prácticamente está aumentando y está recibiendo. Mientras tanto, en la cuenta de los pasivos, esta es la cuenta que da finalmente, y en esto estamos generando una obligación. Por ende, es un pasivo que aumenta, y como sabemos entonces que el pasivo aumenta, para reflejar esto en el asiento del libro diario tenemos que realizar un abono, tal como lo podemos ver en la imagen de acá, y así es como finalmente debería ir quedando este asiento del libro diario. Vamos a ver en esta situación
cómo deberían quedar las cuentas del mayor. Vemos la cuenta del activo fijo con su cargo y cuentas por pagar con su abono. Así es como debería quedar plasmada esta situación, tanto en el libro diario y el libro mayor, con sus cuentas T. Vamos a ver ahora la última situación que vimos anteriormente, que era una venta de mercaderías en efectivo, que finalmente provoca, en este caso habíamos identificado dos cuentas, ambas cuentas del tipo activo, que son efectivos y mercaderías. Como vimos anteriormente, las cuentas de activo tienen estos mismos efectos finalmente. Con un cargo aumenta, con un abono disminuye. Aunque suene muy repetitivo esto, al comienzo es difícil aprenderlo. Yo recuerdo que cuando recién estaba estudiando esto me complicaba un montón. Y era algo como que uno tenía que estar ahí todo el tiempo porque al final después se te olvida. En este caso, la cuenta efectivo era la que recibía, ya, era la mercadería que se estaba vendiendo. Entonces esta cuenta aumentaba. Si lo plasmamos esto en el asiento del libro diario, tenemos que la cuenta de efectivo tiene que ser cargada, lo que provoca un aumento, y en el caso de mercaderías es la cuenta que da, es decir, que entrega, y finalmente este sería un activo que disminuye. Ahora, en el caso de las mercaderías, si lo plasmamos acá en el libro en el asiento del libro diario, vemos el abono que se realizó en esa cuenta, y para ver cómo debería quedar esto en el libro mayor, vemos acá efectivo con un cargo y mercaderías con un abono. Efectivo estaría aumentando y mercadería estaría disminuyendo. Ahora, a manera de resumen, sí, ya está terminando el video. A manera de resumen, podemos destacar algunos puntos importantes sobre las cosas que vimos anteriormente. Lo primero, cada transacción tiene un efecto dual sobre la contabilidad. Eso es súper importante. Tenemos una parte que da y una parte que recibe. El principio de partida doble se complementa con el principio de dualidad económica. El principio de partida doble no podría existir sin el principio de dualidad. Así. El principio de partida doble se basa en la ecuación contable, como dijimos anteriormente, es decir, activo igual pasivo más capital contable. Cada transacción afecta por lo menos a dos cuentas, y esto es súper importante. Los cargos totales que se registran en cada transacción deben ser iguales a los abonos totales registrados. También los efectos de las transacciones son registrados en las cuentas contables. Así que sin más, chicos y chicas, financieros y financieras, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda o consulta no olviden dejarlo abajo en el área de los comentarios, que yo feliz los voy a leer, voy a estar respondiendo. Generalmente me ausento un poco de YouTube, pero siempre estoy ahí viendo todos sus comentarios, diciendo que me extrañan y ese tipo de cosas. Así que chicos y chicas, estoy muy contento y muy agradecido que hayan llegado a este punto del video, y muchas gracias. Nos vemos.